Bueno, buenas tardes. Le agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de compartir este momento con ustedes. Hoy me pidieron que hablara de eficiencia de conversión y yo voy a hablar de lo que yo quiera. Este, Porque es así esto, uno ya se acostumbra a tunear las cosas y acomodarlas para el lado que más le gusta hablar. La realidad es que está bien elegido esto de hablar de eficiencia de conversión en los últimos tiempos. Y y hemos empezado a hablar de conversión de energía neta y hemos empezado a hablar de cómo medir esa conversión y nos está llevando la discusión a pensar la conversión no solamente a peso vivo, sino la conversión a lo que queremos venderle al mundo y a la gente y al cliente, que se llama carne. Hemos tenido décadas, yo diría demasiado tiempo en el país, soñando con la carne argentina y siempre mirando al novillo o al animal en vivo. O sea, tenemos cierto divorcio todavía en nuestra concepción de los sistemas de producción entre lo que es producto que nos gusta ver en el campo caminando, que se llaman novillos, vaquillonas, y el otro producto que es el que queremos que tenga precio y que el consumidor pague. Cuando uno le saca el cuero a una res, a una carcasa, y viene de diferentes biotipos y diferentes razas, es interesante ver que bajado el cuero los colores son todos los mismos. Y hablamos de colores del músculo y de la carne no asociada a la res, perdón, a la raza, tanto como lo hablamos al proceso de producción. Si hay colores oscuros o colores claros en una carcasa, no depende tanto de la raza, sino que depende de qué hemos hecho con ese animal durante su crecimiento, su desarrollo, su cosecha, el manejo de la carne. Y creo que vamos a ir a una economía de la ganadería y de la carne que nos puede ir llevando más en esa dirección, a mirar un poco más la conversión no solamente a peso vivo, sino a carne. Yo uso muchos de estos trabajos viejos nuestros para contarles cosas que son obvias para muchos de ustedes, ya obvias en estos últimos 5 o 7 años, no tan obvias hace 10 años. Hace 10 años discutíamos mucho la cuestión esta de que los animales livianos eran los más eficientes y no podíamos tener animales pesados porque eran necesariamente ineficientes. Pero cuando empezamos a medir un poco mejor todo esto, nos fuimos encontrando que, y por ahí no necesariamente es así, por ahí tenemos animales que pueden pesar 500 kilos y convierten tan bien o bastante bien respecto de que los que pesaban 200 kilos menos a la faena. Y si hacemos un cálculo que muy pocos hacen, porque lógicamente no tienen cómo hacerlo en forma experimental en sus empresas, si hicieran conversión a kilos de carcasa vendida, por ahí nos encontramos que no necesariamente los más livianos eran los mejores conversores. O sea, en este ejemplo, 13:1, cantidad de alimento por cada kilo de res, es peor en este animal que se faenó a 300 kilos respecto de este que superaba los 450 kilos a faena y la conversión había mejorado. Parece contraintuitivo, ¿no? Que uno diga alimento para producir más kilos de peso vivo, el animal gasta lo mismo al final del día por kilo de carcasa, pesando 500 kilos o pesando 400 kilos. Hay todo un concepto en esto del estudio de los óptimos de faena, que son los conceptos que estamos trabajando en estos tiempos, que nos llevan a relativizar el tema del peso vivo en la cuestión de la conversión. Si ustedes miran los modelos de producción de carne global, de carne de calidad global, australiana, americana, no discuten todo el día cuál es la eficiencia de conversión de un novillo de 600 kilos. Está en 6,5:1 la conversión de un novillo americano promedio durante el engorde de 200 días. En un engorde de 150 a 170 días, Australia está por debajo del 7:1. Y cuando hacen un animal de 400 kilos no habla ninguno de una conversión de 5:1. Entonces, la problemática de la conversión y la discusión nuestra de que estos debieran ser muy buenos conversores y estos son intolerablemente malos conversores es una mitología argentina de
la curva de aprendizaje de la alimentación y del engorde a corral. Ya le digo, hace 10 años yo contaba esto y me decían, vos seguro que tenés algo oculto en este estudio porque no puede ser que estos bichos de esta punta hayan convertido tan bien o casi mejor que los otros, pesando 500 kilos, unos y los otros 300 kilos. Ya para muchos de ustedes esto ya es obvio, lo podríamos discutir un rato más y perder media hora hablando de este slide. Pero interesantemente, ese tipo de modelo de animales, acá hay otro ejemplo, ¿no es cierto? 500 kilos, 300 kilos el de recién, fíjense la fuerza de corte de la carne. También llegamos a desmitificar que los animales más pesados no necesariamente son los más duros. O sea, es lo mismo casi hablar de 300 o 400 kilos que de 500 hablando de terneza objetiva o fuerza de corte objetiva. Entonces nuevamente empezamos a pensar qué hace el mundo. El mundo negocia carnes de animales jóvenes, pero pesados, y no discute terneza o dureza de la carne en un animal de 600 kilos respecto de uno de 350 kilos. Eso no está en el lenguaje del negocio de las carnes. Sí, el marmoreo, estas cuestiones de que tengo un poquito más de margen, un poquito de menos. Sí, la cuestión de los calibres, o sea, que empuja a producir este animal de este lado, empuja a producir esto, los calibres de los músculos. Hoy se hablaba de el boom, no boom ganadero y toda esta cuestión. Para explotar en ganadería el país y jugar en un negocio de las primeras ligas en el mundo de las carnes de calidad, tenemos un problema. Tenemos el problema de que no tenemos ese producto en cantidad y calidad. Nos falta calibre en las musculaturas y en las carcasas argentinas. Justamente a veces para lograr esos calibres, esos tamaños, nos vamos encontrando con problemas de sobreengrasamiento, de demasiados días de corral, porque nos encontramos en un negocio para el cual no estábamos preparados, que es entender esto de que ya los tiempos son tal vez de producir novillos más pesados desde la genética. Entonces hoy se estuvo hablando de cruzamientos, se estuvo hablando de encontrar los rompecurvas, los que me den más kilos de carcasa, pero no me comprometan la vaca y el parto. ¿Por qué? Porque estamos buscando ir hacia eso, encontrar más kilos por carcasa. Hoy se dijo, es un sacrilegio, es casi una herejía faenar animales de 350 kilos cuando podrían tener 500 kilos a la faena y compartir los mismos atributos. Acá hay otro ejemplo, animales de 15 meses a faena a 30 meses, 420 a 584 kilos. El mismo tema de la eficiencia de conversión, recién la empeoran cuando superan los 30 meses a faena. Pero la carne, prácticamente igual de tierna, excepto que ya cuando superaron los 2 años y ahí aparece el problema de, es un poco más dura, tal vez porque ya se nos pasó de los 2 años a la faena. Muy pocos planteos hoy de engorde, recría o de recría campo y terminación a corral están superando los 2 años y medio a la faena. Muy pocos. O sea que no es un tema que realmente nos preocupe. Pero sí aumenta hacia este lado, hacia los animales más pesados, los calibres y los tamaños de carcasa. Y eso está en la ganadería argentina, está en los biotipos argentinos. Lo que tenemos que hacer es ir pensando en esos diseños, cómo vamos logrando estos productos que no estallen en espesor de grasa dorsal, o sea, que no se nos escapen de cobertura, que no se nos hagan excesivamente grasos, pero que nos entreguen más musculatura, medida en estos casos a través del área de bife, que es lo que medimos a veces ecográficamente. En estos casos está medido en laboratorio porque los animales fueron faenados, ¿no es cierto? Ahora, ¿yo por qué digo todo esto? Porque todo esto está muy asociado a esta discusión de la eficiencia de conversión. Y yo quiero ir transitando hasta este concepto que se viene trabajando en el último tiempo, que es la eficiencia de conversión de la genética. Y en síntesis, para decir algo osado, yo diría que en la Argentina hemos aprendido a engrasar animales en los corrales durante varias décadas. Sabemos engordar, significa ponerle grasa a animales que los hemos desarrollado más o menos a campo
y entonces en 60, 70 días, 90 días, más o menos, le ponemos 100 kilos más, los engordamos. Mucho en estos sistemas que lógicamente se comunicaron recién, donde vos decís, bueno, tengo la oportunidad del engorde, el modelo me pide animales engordados a corral, hago engorde. Sabemos engordar. Ahora, ¿sabemos producir más carne, además de grasa, teniendo los animales no 120 días o 100 días, sino hasta 200 días, como están haciendo algunos feedlots grandes el día de hoy? ¿Sabemos hacer más carne junto con más grasa? ¿Sabemos administrar el corral, que ya no es de engorde corto de 60, 70 días, que ya ahora es esa cosa que quiere calibres, que las tenemos, si no las pudimos hacer en pastoreo, las tenemos que hacer en el corral? Entonces, ese corral de 200 días, o que supera los 120 días, y que nos pide cosas como esta, tamaños, marmoreo, pero no 20 milímetros de espesor de grasa, lo sabemos hacer. Esa es una gran discusión hoy en cómo construir esos modelos y esas raciones y esas dietas, esas estrategias nutricionales y manejo en los grandes o en los feedlots que se desafían para producir este animal pesado. Entonces ahí aparece mucho esta problemática de, ahora con un periodo de 160, 170 días, ¿cómo lo manejamos esto? Para que la conversión no se dispare, no se nos complique, que las grasas, que conocer el animal. Tenemos menos experiencia de eso. Sigue siendo muy vigente que cómo presentamos la dieta, cómo la ponemos enfrente del animal, es la gran definición respecto de la eficiencia. Hoy se dijo, bueno, estamos con grano entero, fibra cero, o sea, con grano entero, poca fibra, un sistema de autoconsumo. Perfecto, tiene sus oportunidades y me parece magnífica, y yo fui hace 15 años uno de los que ya empezaba a trabajar en aquellos conceptos de grano entero, fibra cero. Ahora, no tenemos todas las soluciones en ese modelo, tenemos que ser conscientes que simplificar y abaratar y generar oportunidades a veces nos lleva a estos compromisos. Estar en situaciones de riesgo acidótico casi permanente durante 200 días y no es algo que sea fácil de manejar. Entonces nos lleva a una discusión más compleja de la nutrición. Pero además aparecen estas cuestiones de empujar las eficiencias de conversión, además de entender el producto carne, de entender esas ventanas de óptimo de faena que las puedo mover no solamente por la biología, y entendiendo que el novillo abajo del cuero es más resiliente en la eficiencia porque cuando quiebra la conversión a peso vivo todavía no quebró la conversión a carcasa, eso se llama transferencia a carcasa. Que a su vez, puedo manipular esto porque ajusto la dieta y ajusto el formato de alimentación para no engrasar demasiado temprano y disparar procesos de engrasamiento temprano. Además, puedo pensar en esta cuestión que se llama la eficiencia de conversión neta de la genética, que traducido del inglés es el consumo residuado del residual feed intake, que tal vez no es la mejor descripción del concepto, pero que ha sido interesante en los últimos años ver a los cabañeros, a las empresas de genética, ir incorporando estos DEPs, o por lo menos estas evaluaciones de eficiencias de conversión en la genética, porque resulta muy atractivo encontrar algún atributo en la genética de los animales que me pueda llevar y si ahorro 10% de alimento para hacer lo mismo que hace el animal de al lado, y créanme que 10% de ahorro de alimento para hacer lo mismo es mucha plata, es el resultado neto del feedlot. Entonces, cualquier feedlotero le gustaría encontrar animales conversores que conviertan un 10 o un 15% más que su promedio general. Entonces, resulta atractivo ver eso. Y desde el punto de vista de los nutricionistas, de los que estamos del lado de alimentar y querer eficiencia de conversión, claro, es muy atractivo. Después discutiremos con los genetistas cuánto de heredable es ese carácter, cuál es su variabilidad, pero desde el punto de vista de la producción,
Y si me prometes eso, dame eso, porque eso es muy interesante. Este concepto lo que hace, que ya tiene muchos años, tiene tantos años como yo, porque yo nací en el 63, lo que trata de hacer es encontrar un indicador que es un diferencial de lo que el animal estaría dispuesto a comer y de lo que lo efectivamente consumió, un pequeño diferencial, que es ese residual que está ahí en la ecuación, que si bien no es un indicador de eficiencia, porque simplemente es un residual de consumo diario, si el bicho come 10 kilos y esperábamos que comiera 11, ese menos 1 es ese residual, ese tiene una altísima correlación con la eficiencia de conversión, pero no está condicionado por el aumento de peso. Entonces eso le gustó a los que imaginaron el concepto hace muchos años como para encontrar una forma de mirar a la eficiencia sin estar condenado a tener evaluaciones de alto aumento de peso y que nos alejen o nos independicen de la migración hacia el magro, porque yo elijo por eficiencia de conversión en forma directa, probablemente premie a los animales que son mejores conversores porque tienden al magro y tienden al mayor frame. Entonces el modelo es un modelo simple, es una ecuación muy simple que simplemente dice, yo acá arriba pongo un consumo que conozco, tengo un peso metabólico, y no el peso promedio, no el peso directo del animal, sino el metabólico que corrige por frame, que corrige incluso hasta por edad dentro del rango de crecimiento, un aumento de peso vivo que lo mido, y para, digamos, llegar a ese consumo, entre lo que espero que ocurra y lo que efectivamente ocurre, hay un residual que es el que mido. Entonces, si todo lo esperado estuviera en esta plataforma, que nuevamente asocia el peso vivo, el peso metabólico medio, y este es el consumo que espero, y fuera esa plataforma, los diferenciales respecto a esa plataforma, los que están para arriba son los consumos, los RFI o los consumos positivos, los que están para abajo son los negativos. Y parece también raro hablar de mayor eficiencia desde el punto de vista negativo, pero se entiende que los valores negativos ahí serían esos que me dicen, este es más eficiente porque come menos de lo que yo esperaría que coma para hacer lo que hace. ¿Y cómo se mide esto? Acá fíjense que esta es una nube de puntos, de casos, de toritos, de animales medidos. Esto lo empezaron a hacer, ¿a quién le interesó primero? A las asociaciones, a los cabañeros más de punta. Estos son datos ya de Argentina y del país. Al principio, hace varios años, 5 o 7 años, contábamos esto con información de otros países. Hoy ya tenemos suficiente información nacional para contar este cuento con información propia. Entonces estos son casos reales, esto no es dibujado. Yo tiro acá adentro casuística. Fíjense cómo hay dispersión en este grupo. Hay animales que comen acá, en este caso, menos 2 de lo esperado y otros que comen más 2. Hay diferencia de 4 kilos entre un grupo y el otro. Están aquellos que comieron 12 kilos para, por ejemplo, aumentar 1 kilo por día, no sé cuánto han aumentado, y para aumentar lo mismo, estos otros comieron 8 kilos. O sea, hay 4 kilos de diferencia. Hay animales muy diferentes en eficiencia en ese grupo. Y si yo le contara que ese es un grupo que es de animales muy homogéneos del lado de afuera, del lado de la foto, ustedes me van a decir, a la pucha, pero entonces, ¿qué estuvimos midiendo cuando medimos aumento de peso y hablamos de homogeneidad en la Argentina? Vemos animales homogéneos. Le bajamos el cuero, vemos más heterogeneidad. Medimos consumo, también aparece la heterogeneidad. Estos son pistas de evaluación de consumo residual que, digamos, esto se dispara en la Argentina, como también ya venía disparado en Estados Unidos, venía moviéndose en México, Canadá, Australia. Todo esto, estas cosas de medir eficiencias es muy atractivo y sobre todo si tienen atributos genéticos. Y en Argentina no pasaba hasta que aparecieron estos comederos que más o menos fueron resolviendo este problema con un modelo un poco más barato que el modelo americano. Y van funcionando, ¿no? Esta pista, por ejemplo, este centro tiene 5 unidades de esas, de 6 comederos cada uno. Estamos hablando de 30 comederos en funcionamiento, la última va a funcionar dentro de poquito.
O sea que se pueden ahí a evaluar 300 animales en forma simultánea. Eso era un sueño dorado pensarlo hace 5 o 7 años. Bibliografía hay muchas de esto, hay por todos lados ya, y salir a querer convencerse de esto es buscar un poco de bibliografía. Yo paré acá en mi búsqueda ahí en el 2020, bueno, tendría que volver a actualizar otra vez, pero básicamente lo que dice toda la bibliografía dice esto, que si vos tenés un indicador como este, debería ser independiente de los factores que decís que no querés condicionar, como el aumento de peso, o los pesos iniciales, los pesos finales, pero sí impactar el consumo y la eficiencia de conversión. Y justamente es lo que pasa. Si yo promedio todos los de bajo RFI o RFI negativo, debiera encontrar en una población que digo, bueno, los medí, los que me dan negativo los pongo de este lado, los que me dan positivo los pongo acá. Los promedio no deberían diferenciarse en peso vivo inicial, no deberían diferenciarse en peso vivo final los grupos, tampoco en aumento de peso, pero sí debería haber una diferencia en consumo y en eficiencia de conversión, porque es lo que estoy buscando. Justamente eso fueron diciendo las pruebas. Fíjense qué interesante es mirar las pruebas con algún ejercicio un poquito más doméstico, interpretativo, más casero. Esta es una prueba de las varias que yo voy siguiendo. Fíjense, esta prueba promedió 1,4 kg por día en estos toritos, comiendo durante 60 días en unos comederos con una dieta que tiene 70% de fibra, un 30% de grano, un 10% de un concentrado, o 20, 10 y 70 de fibra. Tienen que ser fibrosas porque estamos evaluando reproductores y hembras también reproductoras que tienen que mantener su funcionamiento ruminal pleno y no entrar en acidosis. Y queremos que esto además, en cierta manera, simule situaciones pastoriles con dietas que tienen que ser prácticamente parecidas a los pastos de buena calidad. Incluso en los últimos años, yo estoy proponiendo mucho en las pruebas más ordenadas, directamente remover el maíz, remover el grano. En el último año estoy proponiendo, mientras no se nos caiga el aumento de peso por debajo de los 800, 900 gramos, donde ya no mido genética, mido calidad de pasto en ese caso, le quiero dar a la genética la expresión, la oportunidad de expresarse, pero sin que sea una carrera de engorde. Juega con esas dietas de un nivel de energético más de recría que determinación. Así todo, bueno, fíjense, esta promedia 1,4 kg. En ese escenario hay animales que están más cerca de los 2 kilos y en ese mismo grupo animales que están por debajo del kilo por día. Acá hay algunos interesantes. Este grupo que está por acá, por ejemplo, yo lo miraría bastante desde el punto de vista de su información. ¿Por qué? Porque estos animalitos están por encima del promedio en aumento de peso y son negativos en consumo, o sea, le ganan en su grupo, están por encima del promedio en aumento de peso y están por debajo en eficiencia, o sea, son muy eficientes en la conversión, tienen valores de RFI negativo, que son casi la situación opuesta a un poquito este lado, ¿no es cierto?, donde tal vez no son de buenas ganancias de peso y también no son demasiado buenos en su conversión. Pero como no debiera ser el único indicador para elegir reproductores, por ahí me interesa animales de este lado y no me importa que tengan este valor positivo porque tienen unos atributos excelentes. O sea, lo que hay que aclarar acá es que estos indicadores son complementarios de otras decisiones también a veces más importantes a la hora de mirar genética y no necesariamente la definitoria o la que define a quién elegir. Y así hay muchas pruebas y podríamos ver, bueno, en algunas estamos haciendo lo que se llama corrección por grasa dorsal, porque lógicamente se imaginarán que si en una prueba tengo animales de 1 año y animales de 2 años o de 20 meses, o a veces animales de distintos orígenes que participan de la prueba, pueden venir con diferentes historias nutricionales y pueden tener allí un ruido en la composición de la ganancia, la composición de ese aumento de peso, en función de la grasa previa que traen. Entonces, la conversión a grasa es más cara energéticamente que la conversión a músculo, entonces corregimos por grasa dorsal. Eso aparece, van a ver ustedes que aparece mucho esta discusión de corregir RFI por grasa dorsal. Bueno, eso es una corrección que es interesante también porque permite hablar indirectamente, en el caso de la hembra, de el temor de ir hacia el magro, cosa que todavía no ha ocurrido, pero desvincular un poquito ese temor de
en la hembra ir hacia animales tal vez menos precoces. Cosa que se habla, se discute, pero no hay pruebas al respecto. Yo dije, no deberían cambiar los atributos de carcasa. Dije, bueno, eficiencia de conversión, toda la que quieras, pero no me muevas, que no se mueva aquello que no quiero que se mueva, que no quiero que empeore la aptitud carnicera o no quiero que perder engrasamiento, por ejemplo. Y esto es lo que van mostrando las pruebas, y podríamos ver muchas. Fíjense que RFI positivo o negativo, el área de bife en este caso no tiene ninguna correlación con el RFI, en este caso es la espesor de grasa dorsal, tampoco hay una tendencia ni para abajo ni para arriba, ni más grasa ni menos grasa. Esto es grasa de cadera acá abajo, tampoco encontramos una correlación. ¿Qué es lo que dice? Es lo que dice la bibliografía, los que han encontrado y vienen haciendo esto hace 20 años. Yo muestro mucho los datos de Limangus porque es donde tengo más acceso a las bases completas. También trabajo con la gente de Angus, ellos tienen otra estrategia en la asociación, entonces tengo un acceso parcial a la información. Y con ellos, con esta gente, sí, yo miro mucho todos los parámetros de carcasa, no importa la cantidad de números acá, pero donde vemos o estudiamos estas poblaciones, estos grupos medidos, vemos que se sigue repitiendo el concepto que la bibliografía nos decía, o sea, prácticamente no aparecen efectos en áreas de bife, en engrasamientos, incluso en índices de muscularidad, que a esta raza eso le importa, sean negativos o positivos los animales en RFI, incluso empujando hacia los extremos, sacando los grupos del medio, aparecen lógicamente los efectos en conversión, en consumo, que era lo que yo le dije al principio, o sea, venimos repitiendo lo que dice la información internacional, aprendiendo un poquito más por detrás de lo que han venido haciendo, y ya razas o grupos como estos ya están en condiciones de ir avanzando, lo que Juan Adolfo hoy contaba, que también la asociación de Angus un poco se anticipó en generar ya no solamente información fenotípica, porque estos son fenotipos, sino avanzar un poquito más y ya empezar a hablar de los DEPs o de la información genética o la predicción genética asociada a este carácter. Ahí hay una diferencia entre, se entiende, lo que uno esperaría que fuera heredable y lo que estamos viendo en forma fenotípica. Lo que es interesante además es que para el uso de algunas cabañas que miden mucho de lo propio, lo que ven ya no solamente es fenotípico, sino que empieza a tener implicancias genéticas, porque el cabañero sabe un poco más del origen de esos individuos, de las familias que está evaluando, y yo le podría decir que en algunos casos, sin hacer mucho ya estudio profundo de los DEPs, ya hay familias de toros y de hembras. Esta raza, por ejemplo, ha evaluado muchas hembras, más de 1000 ya, y más de 2000 toritos, donde ya se ven ciertos alineamientos de animales que se van hacia el lado de las eficiencias, o sea, de los RFI más negativos o de los más positivos, sin compromisos en los otros parámetros de carcasa. Uno ya empieza a detectar, sin demasiado estudio, ciertas familias dentro de esos mismos biotipos. O sea, no ha cambiado la carcasa, no ha cambiado el frame, no cambian los atributos. Bueno, así podemos explorar un rato largo las distintas bases, ¿no? Esto ya ahora es base de corral de guardia en Brangus, en fin. Yo no quiero sobreabundar con estos temas, pero este ejercicio de entender, por lo menos del punto de vista conceptual, lo que significa mirar el animal desde sus eficiencias genéticas, yo creo que es algo que ha venido a instalarse. Fíjense que acá estamos viendo, yendo un cachito para atrás, fíjense, esto es yo mezclé 2 o 3 pruebas de corral de guardia simplemente para mirar esto y se sostiene lo que yo decía, RFI positivos, negativos, ningún efecto sobre parámetro de carcasa, en este caso es Brangus, ¿no? O sea que estamos bastante protegidos en ese sentido, que
en estos caracteres, en esta búsqueda de animales eficientes, con estos indicadores, no tenemos tanto riesgo de migrar en parámetros que nos interesan que no se vean afectados. La verdad que ustedes saben, los que me conocen, fíjense, estos son varias. Este es un compilado, una osadía que me permito hacer porque no soy genetista, entonces puedo jugar a la ignorancia. Acá se me dio por juntar todas las pruebas que conocía, que tenía a mano, de todas las razas que en ese momento pude juntar, con información Angus, Brangus, Limangus, Bradford, Bosmara, Hereford, hasta ese momento. Las puse todas, las amontoné todas las pruebas, y dijo, vamos a ver si acá esto estalló todo, si lo que decíamos a nivel de los grandes, de las grandes expectativas respecto de los negativos y los positivos, estallaba. Y la verdad que no, la verdad que casi que hasta me sorprendió lo bien que respondió esto. O sea, nuevamente, decíamos que los pesos vivos iniciales no tenían que separarse, los pesos vivos finales no tenían que separarse, los consumos lógicamente sí, en términos relativos al peso vivo sí, los aumentos de peso no tenían que separarse, sí los índices de conversión. Y acá mezclamos peras con manzanas de todo tipo. Y la verdad que en ese sentido me queda cierta tranquilidad que el indicador que se está construyendo es bastante robusto. O sea, entiendan, esto es osado totalmente, esto es mezclar pruebas de distintos años, de distintas razas, con distintas dietas, nada más desprolijo que esto, para que esto se hubiera convertido en una bolsa de nada. Podríamos haber dicho, bueno, mire, no apareció el efecto de inconversión ahí, pero estaba todas las razas, las épocas. Juan Adolfo sabe bien porque es un gran participante desde Angus en muchísimas de estas pruebas. Lo mismo, bueno, el Daniel Bovetti que está acá con sus toros. O sea, yo acá mezclé todo y digo, bueno, esto tiene que volar por el aire. La verdad, disculpame Daniel, una osadía de mi parte, sigue diciendo, es un indicador robusto, explorémoslo en su ventaja desde el punto de vista genético. Yo acá hice un ejercicio numérico para ver un poco las implicancias, porque el interés era, bueno, pero ¿qué significa esto en plata? Bánquenme un segundo. Yo dije, bueno, vamos a poner este animal de menos 5 y este de más 5, o sea, hay 1 kilo de diferencia de alimento entre los dos. Pero como dijimos que hacen lo mismo desde el punto de vista del crecimiento, en una etapa de recría van a ir a 320 kilos, van a ir a 480 al final, van a promediar estos aumentos de peso en recría y estos en terminación. Pero claro, este lado son un poquito más eficientes que los de este lado, por ese kilo de diferencia entre los grupos. Ahora, cuando yo sumo lo que gasté en alimento, en 167 días acá que me dio, yo tomé un modelo de un escenario real nuestro y después lo simplifiqué. Y digo, bueno, le pongo, a ver, vamos a ver en costo, en ahorro o no de alimento. Acá hay un diferencial en este grupo, entre este y este, de 280 kilos de materia seca, de alimento, en un sistema que fuera de recría y engorde a corral. Es importante, es un 13-14% de ahorro en alimento. Pónganle plata, y como yo le digo, un feedlot que hace de aquel lado y gasta 14% más en alimento, por esta discusión. Si me voy allá donde digo, bueno, tengo animales de menos 1 y más 1 ahora, poquito más lejos, y puedo estar hablando de un ahorro de 27%, de 25% del alimento. ¿Cómo no le va a interesar a alguien que alimenta a corral o que recría y alimenta a corral esta discusión? Después podemos ver, bueno, cuánto de heredable, qué hubiera pasado si yo estos son toros terminales, lo pongo en un rodeo comercial, entonces no tengo el 27, tengo una expectativa del 10, lo que quiera. Pero eso es mucha plata. Y entender el concepto. No es esto inventado para hacer animales más chicos, ni hacer menos carcasa, sino es buscar más eficientes. Esto ya lo mostró Daniel Bovetti hoy. Él decía,
Estos trabajos a mí me encantaron y realmente a veces en la pandemia ocurren las mejores ideas. Y una de las mejores ideas que tuvo Daniel Bovetti, que no sé, capaz que se fue, estaba acá, fue decirme, che, tengo ganas de poner estos comederos automáticos en algún lado y me parece que lo voy a hacer, pandemia o no pandemia, y fue extraordinario. Nos pusimos a hacer investigación en los campos privados y de ahí no salí nunca más yo. Me encantó esta dinámica de jugar el juego, de evaluar con los productores todo lo que se pueda. Y esas carnicerías, como mostró Daniel Bovetti esta mañana, fueron muy iluminadoras. Esos escenarios donde te dice el carnicero, si vos me das de este animal de este lado, que pesa lo mismo que los otros tres, que los otros dos, pero me da más carne, me rinde más al gancho, este es un ejercicio anterior al que él mostró, me da más rendimiento al gancho, viene de un animal más carnicero, me corta más carne de góndola, versus este que está acá, que es más clásico argentino, 57 de al gancho, 66 de área de bife, bastante bueno, pero bastante lejos de este otro. Acá tengo una diferencia en plata entre el primero y el tercero de 23% en plata, es mucha guita. La mujer esta me decía, che, pero yo con el primero mantengo abierta la carnicería, con el tercero es lo mismo, la cierro, la abro. Entonces quiero lo del primero. ¿Qué hace esta gente que produce sus propios animales? Tiene lo del primero. No necesariamente el Angus, tienen Angus, tienen algunos otros cruzamientos, pero buscan animales de este lado, del lado de los carniceros. Piensen ahora, bueno, esto es para mostrar ejercicios y trabajos que son importantes ir haciendo, o sea, no nos podemos conformar en la ganadería actual de hablar de peso vivo y conversión a peso vivo. Eso es como hablar en el tambo de 40 litros, seguir hablando de proteína bruta. La discusión de proteína bruta es para los 28 litros, para los 25 litros. Pero si querés 40 y pico litros, hablemos de otras cosas, ¿no? Tenemos que salir de la cosa grosera de producir kilos vivos para ir entendiendo más qué hay abajo del cuero y cuántos de esos kilos vivos son kilos efectivos de carne de góndola. En esos trabajos donde se nos ocurre mirar carcasa y hacer desarmar novillos, encontrábamos estas cosas, ¿no? Que a veces en animales homogéneos podemos encontrar aquellos que tienen 70, 75, 78 centímetros cuadrados de área de bife y aquellos que están acá arriba en los 100 y pico centímetros cuadrados. Novillos, no toros. ¿Y qué pasa? El rendimiento en cortes minoristas, en este caso medido en cuarto pistola respecto al peso de la res, que es una eficiencia del corte carnicero respecto de la carcasa, es interesante, responde mucho esto a mirar el área de bife. Entonces algunos me dicen, che, pero el área de bife, yo la ecografía, no tengo ganas porque no sé si es eso. Lo que sí sé que áreas de bife chicas, calibres chicos, genética que nunca miró carcasa, probablemente ande por acá abajo. Y probablemente tenemos una oportunidad extraordinaria en Argentina para empujar carcasa, empujar rendimiento carnicero con los mismos biotipos, con las mismas razas, simplemente mirando cuál es la genética que estamos usando, quiénes son los individuos que estamos utilizando para mejorar este sistema de producción que nos pide más carne por animal nacido, ¿no? Sí, ya estamos, ya cerramos. Entonces, permítame jugar este juego. Yo les dije recién, perdón, me fui lejos. Ya redondeo acá. Hoy le dije, si tengo un animal carnicero, tengo la oportunidad de, si le doy lo mismo de comer y llego al mismo peso final, convierte en lo mismo, uno más carnicero que el otro, capaz que con el primero respecto del tercero hago más carne o hago la misma cantidad de carne con menos gasto de alimento, lógicamente. O sea, si me rinde más y gasté lo mismo en kilos de alimento, el primero me cuesta 10 kilos de materia seca por cada kilo de corte minorista y el segundo me cuesta 15 kilos de materia seca por cada kilo de corte minorista. Entonces el primero produjo carne con el 67% de lo que comió el segundo. ¿Se entendió eso? Ahora pongámosle esto del RFI arriba y de la eficiencia de conversión. Qué lindo sería encontrarme con el animal carnicero, con los biotipos carniceros que además sean eficientes en consumo. Porque ese ahorro
del que yo hablaba acá, del 60 y pico por ciento, se me va el 51%. Piensen lo que significa económicamente producir el mismo kilo de corte minorista con el 50% de alimento en un animal respecto del otro. No hay discusión de huella ambiental, de retorno de inversión más impactante que ese. ¿Y hay animales de esos? Hay algunos animales de esos. Hay algunos novillos de esos. Muchos no sé, pero hay casos de eso. Tenemos oportunidad en la ganadería de Argentina de explotar eficiencia. Yo creo que después de ver todas estas cosas que me la enseñaron los productores, o sea, yo no soy lo suficientemente inteligente para encontrar eso, pero ellos lo encontraron y me dijeron, ponele número. Ese número lo construimos con los productores. A mí ni se me hubiera imaginado cómo construirlo. Me parece impactante. No me dé 50%, dame 75% de diferencia. Piensen lo que significa discutir la ganadería argentina con esa discusión de eficiencia. El último slide, que quería tocar un trabajito viejo que yo ya un poco había postergado, porque también esta discusión de eficiencias aparece esta temática de la docilidad y que también la queremos incorporar en esta discusión de dónde empujar un poco más la eficiencia. Y me acordé de este trabajo que, bueno, los terminamos y yo había calificado novillos en un ensayo donde decía, bueno, tengo los muy nerviosos, los medianamente nerviosos, los dóciles y los tranquilos. En ese momento usaba cuatro categorías, un invento muy propio de no saber lo suficiente. Y lo habíamos encontrado grupitos que los llamaban nerviosos o muy nerviosos, 4 por corral, 4 por corral, 16 en este lugar, 16, 16, 16, y en corrales, y los miraba en aumento de peso. Bueno, los más tranquilos y los más dóciles estaban por acá. Eran los que llegaban en la misma cantidad de días a un peso un poquito mayor. Las conversiones un poquito peores por el lado de los nerviosos, 7,6, 7:1. Estos un poquito mejores. Pero lo que era interesante empezar a ver algunos parámetros debajo ya del cuero, como por ejemplo ver que las grasas como intramusculares se van a este lado. El animal un poco más tranquilo nos da mayor oportunidad de marmorear un poco más el músculo. Los scores de marbling mostraban que estos scores ya son del tipo choice y los otros son más del tipo select. Cosa que hace unos 5 años nos ha empezado a interesar. Y acá hay una información de posfaena o de faena que sí creo que es interesante y que nosotros la tomábamos los datos y los dejábamos un poquito ahí en barbecho porque bueno, era lo que pasaba en la planta frigorífica. Fíjense la proporción de animales con contusiones, de carcasas, la cantidad de los cortes negros, 18% de las carcasas en los animales muy nerviosos son de los cortes oscuros, carcasas oscuras. ¿Qué quiere decir? No juegan en el negocio de las carnes de alto valor. Yo llegué a tener mediciones de animales de tropas con 30% de reses golpeadas, y donde un número similar salían en lo que se llama dark cutters o cortes oscuros. Entonces, no sé si sabemos lo suficiente de docilidad. Yo sí creo que esta temática, que por ahí la hemos postergado un poco, tiene un espacio a la hora de discutir eficiencia cuando queremos proteger los atributos de rendimiento y los atributos carniceros. Eso era todo. Gracias. Gracias, Aníbal. Te invito a sentarte y invito a Darío y a Juan Pablo. Bueno, queda abierto el tiempo de preguntas. Mientras tanto, están recogiendo la hoja de evaluación. Como premio van a tener un termo importado muy interesante y unas hojas de crédito del laboratorio Llamas. Así que vamos a comenzar las preguntas. Preguntas por acá. Para el ingeniero por Domingo. ¿Se escucha? Sí, no. Para el ingeniero por Domingo,
¿Cuál es la heredabilidad del carácter, si es que está conocido o medido, de la eficiencia de conversión? Y si hay alguna relación por la cual los biotipos más grandes tengan alguna tendencia que se conozca a ser más eficientes en ese carácter que los biotipos más chicos. La heredabilidad, por lo que entiendo y lo que he leído de papers, porque ya digo, no soy genetista, está entre el 0,28, 30, 32, 0,32, dependiendo un poquito de la población con la que se han calculado estos valores. Es una heredabilidad moderada, pero que merece ser tenida en cuenta y discutida, y por eso ocurre que se ha empezado a evaluar como un carácter más. Si no, las grandes asociaciones no lo estarían haciendo. Respecto de que si los biotipos más grandes tienen mayores eficiencias respecto de del consumo, medida como consumo residual, no es así. O sea, el hecho de incorporar en la fórmula el peso metabólico como factor que remueve el tamaño animal, justamente protege de que los más grandes no sean los más conversores, los mejores conversores, simplemente por un problema de madurez o de magrura. Entonces, no hay evidencia hoy que esté diciendo que los más grandes sean más negativos RFI, los más grandes en frame sean los más negativos RFI o al revés. O sea, ¿se entiende? No hay una evidencia de eso. Más bien el modelo lo que tiene interesante es que por trabajar con el concepto de peso metabólico y por medir un diferencial de consumo y no ir directamente a aumento de peso respecto de consumo, no hacer un cálculo directo de eficiencia, nos independiza de movernos en ese eje de tamaños y de frames. Eso es lo que hemos aprendido de los que nos ha transmitido la escuela de genética, ¿no es cierto?, de los que desarrollan genética cuantitativa. Muy bien, satisfecho. Pasale por favor el micrófono a Edgardo. Gracias. Darío. Si yo hago una entrega diaria de alimentos en un feedlot, yo sé cuánto estoy dando promedio por animal por día. ¿Cómo se regula eso en el caso de usar silos metálicos? Eso es Es una de las contras que tiene el sistema de autoconsumo, o sea, lo que no se puede saber es el día a día, ¿sí? El cálculo que se hace de consumo es con respecto a lo que yo ingresé en el silo y lo que en teoría, o sea, lo que me quedó de remanente, porque yo tengo que volver a cargar con 2 días por lo menos de changüí no puedo dejar que se vacíe el silo, ¿sí? Es claramente una de las contras que tiene. De cualquier manera, el cálculo se puede hacer, porque desde el punto de vista bien casero, lo que nosotros hacemos cuando terminamos una tropa que sale de autoconsumo es ir y usar el determinador percusivo, que es pegarle a las chapas y vos sabés por volumen lo que echaste, y por altura sacás la cuenta de lo que te quedó, ¿sí? Haces un cálculo de la diferencia. Pero claramente, y con esto cierro, claramente uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en los autoconsumos es que no sabemos cómo es la dinámica del día a día. No sabemos si hoy comieron 1000 kilos y mañana comieron 900, ayer comieron 900 y antes de ayer comieron 800. Es claramente una de las contras del planteo. Y no puede haber problemas en cuanto a animales que coman más, tengan cierta dominancia que otros. Existe esa voracidad diferencial, va a existir también en el suministro diario, y muchas veces es peor, porque en el suministro diario lo que vos tenés es un espacio y un horario para comer, ¿sí? Mucha gente le da menos espacio de comedero, obliga a los animales a estar muy ansiosos a la hora de dar de comer, y eso genera un efecto de atracón que puede, dependiendo de cada animal y de la dieta, desembocar en acidosis. En los casos del autoconsumo, curiosamente, lo que los animales arman es una rutina de jerarquía. Si vos le pones un aerosol o una camiseta con el número 10 y al otro el 8 y al otro el 6, vas a ver que el 10 come a cierta hora, el 8 come a otra hora y el 6 come a otra hora, ¿sí? Entonces eso de alguna manera es uno de los factores de seguridad que tenemos contra la acidosis. Ahora bien,
Si tengo una dieta de 90% de grano, por más que sea grano entero, que tiene un poquito más de defensa contra acidosis, estás más cerca de generar una acidosis que en una dieta, por ejemplo, como mostraba Juan Pablo, una dieta que tiene silaje de maíz o silaje de sorgo, silaje de Gatton Panic, por dar un ejemplo que usamos en el norte, donde vos le vas a mezclar fibra efectiva y vas a hacer que los animales tengan la capacidad de rumia y con eso van a insalivar y con eso sea como una suerte de uvasal en el rumen. ¿Sí? Lo que hacemos muchas veces cuando no tenés seguridad es le damos 2 horas de rollo todas las mañanas de desayuno, ¿sí? Todas las mañanas 2 horas de rollo donde los obligo a comer el rollo y con eso genero una suerte de desayuno frugal, cosa que después vayan y coman esa dieta de 90-10. El gran tema es que los fines de semana lo hagan. Entonces, la cantidad de alimentos que come lo decide el animal. Sí, claro. Yo podría usar limitador de consumo, pero estoy casi que rompiendo el objetivo original. Usamos limitadores de consumo para cuando tenemos que suplementar en pastoreo con estos hilos de chapa. Pero recién estamos en una etapa, diría, embrionaria del estudio de los limitadores de consumo. No la tenemos clara, por lo menos yo, probablemente Aníbal tiene algo más para aportar también, o Juan Pablo, no la tenemos tan clara todavía con limitadores de consumo eficientes para suplementar en pastoreo. ¿Estamos trabajando? Sí. ¿Estamos cerca? Sí. ¿Lo tenemos? Esperemos. Muy bien. Gracias. Le vamos a dar lugar a Juan. Adelante, por favor. Con respecto a los limitadores, una cosa para agregar con respecto a la alimentación. Sí, adelante. En general depende mucho del agua, ¿no? Y generalmente se usa sal, que es lo más barato. Yo he usado cloruro de calcio también, pero sal, y dependiendo de la calidad de agua, limitas el consumo. Ahora hay un limitador de Cargill, ¿no? Limiter, después tenés que es una esencia en realidad. Capsicum. Y los capsicum, los picantes. Capsaicina. Pero se puede limitar, como dice Darío, se puede limitar consumo. Nosotros lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Y tenemos mediciones por diferencias. 3 o 4 cosas para notar. Cuando se viene una tormenta, levanta el consumo del animal en el autoconsumo. Te vas de 3 kilos a casi 5. Lo medimos porque tenemos que ir más seguido a llenarlo, con sal, limitado con sal. Y después lo otro que nos pasa muy a menudo es que cuando se quedaron sin la primera semana, cuando vos pones el autoconsumo, consumen más. Consumen un 30% más. Maíz con sal, poner maíz arrechito y sal. ¿Está? Bueno, adelante, Juan. Sí, Aníbal, vos con los mismos datos que producen estos ensayos de alimentación con comederos inteligentes, también se puede calcular el índice residual de aumento diario de peso, y lo has hecho a pedido del público. Entonces, en este momento, ¿cómo es tu posición ante ambas ventajas y desventajas? Correcto. Lo que él está diciendo es que en esa ecuación de regresión lineal múltiple que yo mostré ahí, al hacer la regresión lineal múltiple, yo estoy tratando de predecir consumo y hablar de un consumo esperado. Si yo hago al revés, meto el consumo dentro de la ecuación y pongo el aumento de peso como variable a estimar o a predecir, puedo hacer al revés. Puedo decir cuál es el residual de ganancia que una situación nutricional me está generando combinada con la genética del animal. Entonces podemos tener situaciones donde yo espero que ganen 1,4 kg y algunos ganaron 1,6 kg o 1,650 kg. Esos 200 gramos son mucho más gráficos para cualquiera de nosotros porque son todos números positivos. O sea, no es que estoy ganando menos 200. Puedo tener un residual de menos 200, pero la ganancia en vez de ser 1,4 kg va a ser 1,2 kg. O sea, la puedo contar en positivo. Y no necesariamente coinciden, eso es interesante, que los de RFI más negativos sean los de mayor índice residual de ganancia. Por ahí el negativo tiene a su vez una ganancia residual también baja, pero guarda que a veces aparecen esos que nos hacen la convergencia, que son eficientes desde el punto de vista del indicador de consumo residual, y a su vez son los que se suben por arriba de la media en este residual de ganancia. Yo he encontrado algunos en las últimas pruebas,
no muchos toros en esas pruebas, pero esos son muy interesantes. O sea, yo creo que debajo de esto, de estas capas de información, hay un universo para estudiar y cosas para aprender de la ganadería que no hemos ni siquiera deshojado. O sea, a uno le gustaría tener otra vida para empezar esto de vuelta, porque créanme que las nuevas tecnologías nos están dando oportunidades que antes eran impensadas. O sea, medir consumo en forma permanente, combinarlo eso con posicionamiento espacial. O sea, yo estoy planteando ahora las ideas de evaluar animales RFI negativos y positivos asociados al posicionamiento espacial. ¿Qué hacen en el campo los negativos y los positivos? ¿Harán lo mismo? ¿Recorrerán la misma superficie? ¿Explorarán lo mismo? Las recrías, los toros. Sería bueno encontrar que sí. Ahora, ¿y si no es así? Entonces, cada vez que le ponemos una capa tecnológica a esto, y todavía no hablamos por tiempo de lo que implica vincular esto a la genómica. Claro. Si quieren, otro día dedicamos toda la mañana a esto. Es interesantísimo, o sea, meterse con las nuevas tecnologías de la precisión, del monitoreo de individuos y no de lotes. O sea, hoy se habló de caravana electrónica, y cuando discutimos la caravana electrónica para ir a negociar afuera, de tranqueras afuera, es todo un gran universo. Pero ¿saben qué? Tranqueras adentro es interesantísimo, porque es pasar de la gestión de lotes a gestionar individuos. Eso hizo la lechería cuando saltó de los 25 litros a los 40 litros. Todo lo podemos hacer y no, qué sé yo, si usted tiene 100.000 novillos encerrados, y viste, es difícil gestionar 100.000 caravanas. Ahora, cuando tenés 400, 200, 150, 500, 1.000, créanme que hoy hay empresas que están haciendo ganadería de precisión con seguimiento individual de lotes que ya superan los 5.000 animales. Y empresas que están haciendo peso al nacer de 5.000 terneros para seguirlos a todos y encontrar lo que hemos ya empezado a discutir, que en Argentina era también otro universo, el de los óptimos de faena. ¿Cuál es el óptimo de faena de un novillo? ¿El que se pasó de grasa porque lo estoy presionando pero no llega nunca a los calibres? ¿O aquel que dejó plata arriba de la mesa porque lo faené un mes y medio antes y me podía haber dado más carne? Porque hoy ya no es hacer novillo de 350 kilos de gordo, sino que puedo hacer de 350 a 380 y puedo hacer de 600. Y yo hoy les puedo contar que hay frigoríficos grandes en el país que están haciendo los novillos propios con más de 200 días de corral y 600 kilos de peso vivo, importándole poco cómo se le sobreengrasa el asado porque quieren calibre y marmoreo. Y esa es la Argentina de hoy. Es la Argentina es la carne, es el negocio internacional. No sé si eso se sostiene, si se va a hacer, de una anécdota va a pasar a ser grandes modelos productivos, pero está ocurriendo. Y no es que lo hace un productor que quiere venderle un container de carne a China. No, lo están haciendo empresas importantes. Entonces, todo este juego es interesantísimo. El modelo que hablaba Darío recién del grano entero, fibra cero, pero bueno, ¿dónde juega? ¿Cómo lo hacemos más profesional? Es importante. Ahí hay que discutir hasta el tamaño de grano que estamos haciéndole comer al animal en esos consumos de grano entero, porque créanme que puede haber, perdóname que me meta en el tema, un colapso o un éxito habiendo elegido bien el grano, o mal el grano. Ojalá pudiéramos clasificar y tipificar grano por tamaño y decirle a esos modelos, che, usá grano dentado grande amarillo, me guardo el más chiquito y no tan bueno para procesarlo, y al grande, y los modelos estos de terminaciones cortas, y tengo una muy buena oportunidad. ¿Me entienden? O sea, discúlpeme que me fui por las ramas, pero uno se enamora de la ganadería esta todos los días. Gente como Juan Adolfo, como tantos que hay acá, que te dicen un día, che, ¿y si probamos esto? Y vos decís, pucha, este tipo tiene razón. Y vamos jugando así. A mí me parece que esta prueba, esta discusión, esta cosa de... hoy hablaba con Correa Luna y decía, ¿te acordás cuando empezaste con esto de la ganadería intensiva en zonas agrícolas y hablaba de comer los rastrojos estos con maleza? Y yo venía y decía, che, loco, va a hablar de pastorear maleza, ¿viste? Y bueno, ojalá ese fuego sagrado, como yo le decía hoy a él, se mantenga en las comunidades, sean públicas, privadas, universitarias. Perdón, me fui por las ramas, disculpa. Muy bien. Creo que había una pregunta, les pido que sean breves.
Una sola, la última. Para Darío, dijiste 150 animales por comedero, después dijiste 12 o 15 centímetros, o sea, porque todos los comederos son del mismo tamaño. Tomo como medida 12-15 centímetros por animal. Lo que tendría que tomar como medida máximo 150 animales. No importa tanto el frente. Importa el tamaño del No, porque silo. el trabajo que mostraba justamente decía, no hay diferencia entre 2 a 15 centímetros de frente porque los animales se turnan. Entonces, lo que uno siempre plantea es tener grupos de animales lo suficientemente pequeños para que el operario los pueda ver, ¿sí? Y múltiplo de jaulas. ¿Por qué? Porque si vos sos capaz de procesar bien al inicio, tenés, como hacía el ejemplo con ustedes hoy, tenés el lote, los gorditos, los intermedios y los flacos. Y para llegar al punto de faena que decía Aníbal es más fácil, porque vos sabés que poniendo, en promedio ponen 2 milímetros a 2,1 milímetros por mes de grasa dorsal, 1,8 a 2,3 el rango general. Entonces vos decís, si empezás a tener tu ojo para decir, estos son lomo chato, ya tienen 4 a 5 milímetros de entrada, ¿sí? Estos tienen 60 a 75 días esperados de finalización. En el caso de los que entran con 3 milímetros, le faltan 7 para llegar a los 7, en realidad le van a faltar 5 o 6 para llegar entre 8 a 10 milímetros. Ese es el punto que uno busca, para tratar de ser lo más parecido a los sistemas de suministro diario y el sueño nuestro, que lo podemos lograr hoy en muchos corrales, que es la cosecha de corral. ¿Sí? Entran el día 0 los 150 o 120 y al día 120 si estamos en cuota, o el día 100 o el día 200, como decíamos en los planteos que estamos también en algunos sistemas acá y en Uruguay, el día 200 los saco a todos. Y si hay 2 flacos de ese grupo, es culpa de ellos, no es culpa mía. Porque le di durante 200 días de comer a todos y si hay 2 flacos, el frigorífico le consigue el precio. Bueno, vamos a cerrar porque se está haciendo tarde. Un panel de lujo, realmente. Muchísimas gracias.